Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Farmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. 7 Caniche, una nueva alternativa en Punta Arenas. Presenta Retruco. ¿Cómo están todos ustedes? Pero muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Retruco, donde sabemos que estamos viviendo una contingencia, una situación distinta a la que estamos acostumbrados. Incluso como medio de comunicación, hoy en día lo acompañamos de una forma que para usted sea de su interés. Un programa Retruco que habitualmente es conociendo a las personas en el lado profesional y también en el lado más humano. El día de hoy nos hemos trasladado en el lado más humano a acompañarlos de forma de temas de su interés. El día de hoy vamos a tener el invitado a un médico cirujano que su especialidad es geriatría. ¿Por qué? ¿Por qué esta área? Porque hemos hablado que somos una de las regiones más longevas a nivel país, que existe un riesgo en esta población mayor y donde obviamente necesitamos que ustedes conozcan, si usted tiene algún familiar, algún abuelito o su papá, o incluso si usted lo es, el por qué, cómo abarcar, cómo prevenir, y obviamente cómo ayudarlos a contenerlos en una situación que estamos viviendo el día de hoy en nuestra región. Queremos entonces, así es como continuar nuestro programa. Vamos a tener 2 bloques y después vamos a hablar también con la nutricionista para abordar diferentes temas relacionados a la alimentación, a la ansiedad y entre otras cosas. Así que lo invito a quedarse de una forma distinta. El día de hoy Retruco junto a ti, muy cercano y también del lado más social que podemos abordar y hacerle compañía desde sus hogares. Así que un fuerte abrazo de mi parte. Hoy se siente distinto el estudio, lo estamos viviendo de una forma diferente, pero no le cae la menor duda que para todos nosotros es más llevadero si usted nos acompaña. Así que ahora vamos a presentar a nuestro invitado. Como siempre estamos realizando los programas a través de videollamadas, donde nos estamos acostumbrando a conectarnos y a sentir la presencia de cierta forma de nuestros invitados. Y seguramente usted también de sus seres queridos que ha tenido alguna conexión a través de este sistema, que es el videollamado. El día de hoy estamos con Ramón Lobos Vázquez, quien es médico cirujano, pero su especialidad es geriatría y paliativista. ¿Cómo está? Es un gusto estar con usted a esta hora de la noche que nos acompaña y no es menor cuando hablamos que es el único médico geriatra que existe en nuestra ciudad. Hola Paola, un gusto poder saludarte y estar conectados de esta manera, que es una manera distinta a la habitual, pero que de alguna manera nos va acercando y nos va sirviendo para hacer comunidad siempre. Así, no estamos acostumbrando ahora a comunicarnos de esta forma y se agradece y le hago llegar un fuerte abrazo, doctor, porque le damos las gracias a todos quienes han tenido la posibilidad, y no solo en este espacio de programa, sino que en las diferentes programaciones que hemos tenido en Pingüino Multimedia, de acostumbrarnos, de poder a lo mejor transmitir, pero también enfocarnos de una forma distinta desde nuestros hogares, muchos que están haciendo teletrabajo o incluso estas videollamadas que la verdad que es necesario poder vernos. Sería más fácil a lo mejor telefónica, pero necesitamos tener el contacto y yo imagino que eso es importante. Exactamente, el contacto físico, una palabra, una mirada, la forma como te enfocas, normalmente dice bastante más que el lenguaje plano de una comunicación solo en lo verbal. Nosotros somos seres sociales y nuestros adultos mayores están acostumbrados a sentir a esto de piel. Por lo tanto, esta situación que estamos viviendo nos tensiona a todos y nos tensiona también a ellos, fundamentalmente. Primero quiero preguntarle, doctor, ¿cómo se encuentra? Primero preguntar, porque yo creo que hoy en día es tan necesario preguntar cómo está.
cómo está usted, cómo está su familia. Creemos que volvemos a eso, no ahora a los cómo estás de pasillo, sino que a los reales, al sentirte cerca, al sentirte que realmente le interesa a la otra persona cómo se encuentra. Yo se lo pregunto porque usted es muy querido en la región y en especial porque aborda y acompaña a los mayores y es muy querido, así que por eso se lo pregunto y muchos de ellos deben también estar con un interés donde usted es parte de la primera línea. Sí, antes de ayer justamente me llegó una foto de una celebración de una de mis pacientes más queridas, que estaba celebrando 104 años. Siempre la había acompañado desde hace algunos años a la fecha, como médico, como amigo de la familia, pero esto de celebrar 104, bueno, queda la promesa que el próximo año va a tener 105 y de alguna manera vamos a tener que estar juntos o cercanos para celebrar. Eso uno echa de menos, el contacto con la gente, el poder relacionarse. Y en ese aspecto, lo que más he sentido es estar lejos de mi familia. Me gustan mucho los ritos y las acciones que se van repitiendo en el tiempo. Entonces, hemos hecho un rito de los miércoles ir a verlo. Pido el permiso respectivo, voy a dejarle algunas cosas, el diario, algunos alimentos, pero por sobre todo para poder mirarnos a través del vidrio y compartir con ellos un par de palabras y para que me vean que estoy bien, yo para sentir que están bien. Somos una familia pequeña, ¿cierto? Mi hermana, mi sobrino, mis papás, y esa es toda la familia más cercana. Tenemos otras familias, pero ese es nuestro núcleo. Y justamente una de las cosas que me di cuenta es que mis padres ya más de casi 40 días que llevan aislados en casa, no se han ni resfriado. Por lo tanto, parecía que el hecho que yo los fuera a ver permanentemente estaba haciendo un transporte de gérmenes que los hacían que se resfriaran más de lo habitual. Entonces, ahí uno se siente que tanto cuida a su familia, ¿cierto? Desde el punto de vista de la medicina. Pucha, me hubiera gustado haberme dedicado a otra cosa que no le hubiera llevado a estos riesgos, mirando para atrás. Pero también me siento cómodo en esta otra acción, que es estar trabajando para las personas, estar desarrollando como un equipo en donde estoy trabajando para hacer cosas por las personas, que es lo que corresponde ahora y que mucha gente está percibiendo que no es solamente un médico, una enfermera, un tecnólogo, un kinesiólogo, sino que son los equipos que van trabajando y van desarrollando este trabajo. Creo que ha sido una época de mucho crecimiento para nosotros como equipos en salud, pero también para la comunidad que valora lo que estamos haciendo. Exacto, y se lo voy a preguntar porque no es menor, usted pertenece al Servicio de Salud de Magallanes por más de 33 años, donde ha estado en los diferentes pasillos del hospital y no solamente ahí, sino que incluso acompañando a los adultos mayores. Y quiero preguntarle cómo se vive, y se lo pregunto ahora como médico, pero también como ser humano, cómo se vive lo que es estar en primera línea, porque a través de usted igual hacemos este saludo, acompañar a los quienes, como siempre mencionamos, a nuestros héroes de la primera línea que están esforzándose, que no solamente son los médicos, también las TENS, desde la persona que hace el aseo en el hospital, los guardias, los TENS, las enfermeras, el lado administrativo que tiene que estar y que muchas veces no se puede hacer o ejecutar de una forma remota. Pero se lo pregunto a Ramón, como ser humano, ¿cómo ha sido vivir donde en 33 años a lo mejor nunca habíamos visto de una forma y nunca habíamos atacado una pandemia de esta forma o no nos había atacado a nivel mundial ni regional? ¿Cómo lo ha vivido? En dos facetas. Una es la profesional que corresponde al hacer, al trabajar, al estar preparado y estudiando siempre para ver las nuevas formas, qué es lo que se sabe, qué es lo que se va conociendo. Eso es habitual en nosotros, que es el análisis de la práctica. Y sí hemos vivido situaciones complejas en Magallanes respecto a la salud. Me tocó estar cuando fue el brote de marea roja y enfrentarnos por primera vez. Pero siempre fueron cosas muy intensas, pero por periodos cortos de tiempo. La diferencia es que ahora es muy intenso y durante un periodo de tiempo que todavía no logramos dimensionar. Por lo tanto, es esta cosa de querer hacer, trabajar y estar presente, pero también esta angustia desde seré capaz de aguantar todo este tiempo, esto de estar como de turno permanentemente, porque no solamente están las labores de atención al paciente, sino que también hay otras áreas que tienen que seguir desarrollándose en el hospital porque no pueden parar. Y también hay pacientes hospitalizados por otra causa, también están los pacientes oncológicos que necesitan sus tratamientos, también están los pacientes crónicos. Entonces, el hospital no puede parar y decir, no, ahora vamos a atender solo a los pacientes que están con esta enfermedad. Sino tiene que seguir funcionando el hospital clínico. Tiene que seguir funcionando, entonces cuesta un poco porque
hay que desdoblarse, triplicarse, y uno siente que hay cosas que se van quedando en el camino, que no alcanza a hacerlo todo y no alcanza a dar respuesta a toda la gente. Entonces es una sensación de hacer, pero también de frustración. Eso en lo profesional, pero también en lo humano ha sido un periodo de gran crecimiento, porque ha habido espacio como para trabajar en los equipos. Uno normalmente como médico pasa por muchas partes, por muchos lugares, por muchos equipos de trabajo. Entonces, el compartir con ellos y compartir estas angustias, el poder también educar, también recibir la contraparte, ha sido un periodo de gran crecimiento y de pensamiento de lo que son las distintas actividades que tenemos nosotros como profesionales de la salud. Y lo más importante que es valorar a las personas que están allí. A la hora de comer, por ejemplo, cuando me toca almorzar con la gente de oncología, nos juntamos todos y da lo mismo el rol que cumplan. Lo importante es que ahí están las personas y tratamos de conversar de cosas que van más allá de lo laboral, porque siempre nos acostumbramos en nuestra vida laboral a hablar del trabajo y de lo que hacemos. Y hoy día más que nunca importa quiénes somos, más que lo que hacemos, sino que qué estamos poniendo nosotros en este trabajo. Vamos a ir ahora, doctora, a enfocarnos a lo que es geriatría, ¿ya? Porque es un tema importante. Usted hizo el llamado a través de algunos medios de comunicación, incluso a guardar a los mayores, a cuidarnos, a generar conciencia y a recordarse a la comunidad por lo mismo. Y donde lamentablemente lo hemos visto a nivel internacional y no ha quedado ajeno en nuestro país, en nuestra región, que lamentablemente la población más vulnerable son nuestros adultos mayores. Y quiero preguntarle por ese caso, ¿existe algunas enfermedades o incluso algunas patologías que sean prevalentes, que por qué sean la población con mayor riesgo? Fundamentalmente el adulto mayor va acumulando deterioros y va acumulando daños. Desde que nacemos vamos acumulando deterioros y vamos acumulando daños en la medida que vamos envejeciendo, nuestros sistemas se van deteriorando, ¿cierto? Pero también vamos sufriendo enfermedades y contratiempos que según como lo vayamos resolviendo determina si efectivamente somos una persona exitosa en el desarrollo de nuestra vida o no. Y por lo tanto el adulto mayor acumula mucho riesgo potencial. Por lo tanto, enfrentado a veces a un resfrío, a una neumonía, a una infección urinaria, se desencadenan una serie de procesos que hacen que sea más lenta la respuesta frente a las enfermedades. Y esta enfermedad, como es el COVID-19, ¿cierto?, es tremendamente tensionante de todos los sistemas de la persona humana. Por lo tanto, la dificultad que tiene un adulto mayor de responder adecuadamente es muy compleja y es muy difícil. Y por eso es que muchos de ellos fallecen en el intento de mejorar o de tratar de responder frente a ellos. Aquí incluso vemos que gente joven responde mal, porque son organismos que están de alguna manera deteriorados o con respuesta más menor a la esperada frente a una enfermedad. Entonces, nadie tiene un carné, nadie tiene un certificado que diga yo soy sano 100% y todos mis órganos funcionan al 100%. Por lo tanto, en riesgo estamos todos y por eso tenemos que cuidarnos todos. Pero cuando buscamos y diferenciamos en la población quiénes son los más susceptibles, evidentemente las personas que tienen enfermedades de curso crónico, como la diabetes, la hipertensión, daños coronarios, daños al pulmón, daños renales, uso de corticoides, estamos con cáncer, ¿cierto? Evidentemente son más propensos a tener complicaciones con esta enfermedad. Y en ese punto justamente son los adultos mayores los que concentran de este listado el mayor número, por lo tanto es la población más susceptible. Y si nosotros el día de mañana queremos tener a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros hermanos de edad junto a nosotros, tenemos que preocuparnos hoy. Y una forma es que ellos se enfermen lentamente, cada vez sean menos los que se enfermen, y para eso es importante que estén aislados. Y cuando hablamos de estar aislados, no hablamos hasta que se levante la cuarentena, sino que es un periodo mucho más largo de tiempo. Doctor, y tenemos que ir pensando cómo nuestros abuelos, cómo nuestros padres pueden desarrollar su vida, pero guardados, como en una burbuja. Exacto. Vamos a ir un poco desglosando al respecto cuáles van a ser las sugerencias, los cuidados para obviamente no alejarnos, a lo mejor independiente que estén haciendo la cuarentena, también mantenerlos conectados y dentro de su rutina. Pero quiero preguntarle, porque mencionó varias patologías y enfermedades crónicas que existen. ¿Existe alguna de ellas
que sea más prevalente o que incluso tendríamos que tener mayor cuidado en una persona de alto riesgo hablando de adultos mayores? Como las mencionadas, como la diabetes, el cáncer o a lo mejor enfermedades coronarias. ¿Cuáles son o se ha visto en la realidad clínica de diferentes países y Chile que ha sido lamentablemente el perfil que a las personas que han contraído el COVID-19 de adultos mayores que ha atacado? Fundamentalmente, dos grupos dentro de los adultos mayores. Los adultos mayores que aparentemente están sanos, ¿cierto? Son aquellos que son hipertensos, diabéticos o tienen ¿Son daño esas pulmonar. enfermedades silenciosas, cómo se le podría decir? Son enfermedades silenciosas que van disminuyendo tu capacidad de adaptación. O sea, entonces, doctor, un hipertenso tiene, a pesar de que a lo mejor se toma la pastillita todos los días, tiene exactamente el mismo riesgo que una persona que podría estar pasando por una diabetes que a lo mejor no es tan silenciosa como otra, o incluso hablando de obesidad, porque la hipertensión, si tú te tomas la pastilla, está regulado, es bastante silenciosa. Exactamente, pero hay una pregunta básica para los hipertensos. ¿Tú te sientes que estás haciendo todo lo que te dijeron que tenías que hacer para controlar tu enfermedad? Y ahí nos damos cuenta que muchos nos engañamos y un día comemos con más sal, otro día no nos tomamos las pastillas, nos olvidamos de hacer la actividad física, no tomamos la cantidad de líquido y vamos acumulando justamente pequeños daños que van minando nuestra capacidad de respuesta, y por eso nadie puede decir soy hipertenso, estoy 100% seguro de que lo he hecho bien. ¿Ya? Lo mismo los diabéticos, porque muchas veces nos damos cuenta que nos mienten al momento de tomarse los exámenes, se cuidan a última hora para parecer como frente al médico que están cumpliendo, cuando en realidad lo que tienen que cumplirse es hacia ellos mismos. Lo mismo que pasa, por ejemplo, la gente que fuma. ¿Está fumando? No, mucho menos que antes, pero tú lo sientes y hueles a tabaco, entonces cuando se los dicen, no, si no es tanto, ¿ya? Entonces, alguien está seguro de que está haciendo muy bien el tratamiento, que no es solamente tomarse la pastilla. Exacto. Lo decíamos antes, en la dieta, la actividad física, una vida saludable, ¿ya? Todo eso engloba la enfermedad, no solamente el tratamiento, lo hemos pastillado, pero hay muchas otras cosas que van asociadas a la enfermedad. Y el otro grupo de las personas mayores que tienen problemas son justamente los que tienen alta dependencia o deterioro. Y ahí hablamos de las personas que son o están demenciadas, ¿cierto? O que están con patologías que la hacen depender de los cuidados. Y esas personas sí que están mucho más propensas. ¿Por qué? Porque la persona que va a hacer el cuidado, que va a atenderla, normalmente viene desde fuera de la casa. Y por lo tanto es una fuente permanente de contagio hacia esas personas mayores. Por eso las personas con alta dependencia y con deterioro normalmente sufren más de resfrío y cuadros virales en invierno. Lo hemos visto todas las veces, son los grupos que más se afectan en época de invierno. Incluso, doctor, en ese caso, yo recuerdo cuando hablamos, y bueno, lo hacemos con mucho respeto, al respecto cuando fallece una de las primeras víctimas del COVID, que era una persona que estaba postrada. ¿Ya? Una persona que también tenía otras patologías asociadas, y ahí es cuando uno se pregunta cuál es la trazabilidad que existe, porque una persona que no ha salido de su casa, una persona que se mantiene el cuidado de un familiar o de algún cercano, la única forma de contagio es que las personas quienes van al hogar o quienes van de visita o incluso quienes se encuentran en algunas casas de acogida. O sea, es claramente acá que, como usted hablaba, está el segundo grupo que tiene a lo mejor una dependencia, que son pacientes que están postrados, que son de alto riesgo. Altísimo riesgo, y lo ha dado las noticias cuando vamos hablando y viendo lo que ha pasado en Italia, lo que ha pasado fundamentalmente en España y hace poco en Canadá, en Montreal, que llegan a lugares, ¿cierto?, donde hay una gran acumulación de adultos mayores en establecimientos de larga estadía, ¿cierto?, y las personas que cuidan y que están normalmente atendiendo son las que propician y llevan este virus, ¿ya? Y eso es así, ¿ya? Las enfermedades respiratorias en viviendas colectivas es un 50% más que en las casas, ¿ya? Porque, claro, uno está acostumbrado a que hay un personal que se está recambiando todos los días, que viene a hacer la comida, que viene a hacer los cuidados, pero no dimensionamos la cantidad de gérmenes que estaban dando vuelta por cada uno de los que llega. Entonces, hay que extremar las medidas allí y toda persona que es sintomática o que tiene alguna manifestación de resfrío, alguna cosa así, no debieran entrar a estos lugares, ¿ya? Y por eso en este momento, como política nacional, en ningún establecimiento de larga estadía está entrando nadie
¿cierto?, que no sea del personal que está trabajando. Y de las personas que trabajan allí, toda aquella que esté sintomática no debe entrar si está resfriado, si está con fiebre. Justamente, ¿por qué? Porque estas personas mayores son mucho más susceptibles, porque además esta dependencia y este deterioro significa que sus mecanismos defensivos también están bastante más deteriorados. Por lo tanto, es mucho más el cuidado que hay que tener sobre estas personas. Porque, doctor, cuando hablamos de estas casas de acogida o casas colectivas, lo que usted mencionaba, o incluso viviendas colectivas. Viviendas colectivas, me imagino que existe y lo hemos visto porque se ha sufrido lamentablemente en Puente Alto y en diferentes hogares o casas de estadía para el adulto mayor a nivel nacional. Pero se lo pregunto a nivel regional, ¿existe un protocolo, y se lo pregunto como geriatra, existe un protocolo que en conjunto con CENAME y con el Ministerio de Salud para los adultos mayores en nuestra región, ya que somos una de las regiones que incluso lo hablamos nosotros, dentro de las, estamos, si es que no dentro de las 5 regiones con más adultos mayores? Exactamente. Existen recomendaciones desde los servicios de salud y recomendaciones de CENAMA respecto a cómo actuar. Y una de esas fundamentalmente que están prohibidas durante este periodo todas las visitas, incluso de familiares, ¿ya? Y de equipos que sean distintos a los habituales que atienden a estos adultos mayores, ¿ya? Es labor de las mismas sostenedores de este establecimiento el buscar el recambio cuando se enferman los adultos mayores y disponer de lugares donde el sistema de salud público poder llevarlos en caso de que sean sintomáticos, ¿cierto?, o están requiriendo mayores cuidados. Entonces, la infraestructura que se tiene que montar para poder atenderlo es bastante más allá. Los adultos mayores con alta dependencia no solamente necesitan el lugar donde están, sino que todo un soporte clínico que es muy, muy importante. Y en estos momentos, en esta pandemia, se hace mucho más evidente. Entonces, cuando falla todo el sistema de salud, uno de los grupos etarios que más se ve comprometido son justamente estas personas que son más dependientes de los cuidados y de los requerimientos en salud. Por eso es tan catastrófico cuando pasa esto en un establecimiento de larga estadía, es tan catastrófico, ¿cierto?, porque simplemente nosotros podemos mantener esta distancia física entre unos y otros cuando estamos en un recinto donde hay más de 10 personas, pero adultos mayores que están cognitivamente deteriorados tienden a acercarse a otros. A veces las habitaciones son más pequeñas, no hay una buena circulación de aire y por lo tanto se tiende a haber una contaminación cruzada. Entonces, hay problemas que tienen que ver con la infraestructura, con el equipamiento, con la dotación de personal, que en estos momentos están tensionando cada uno de estos lugares. Y es por eso que salud tiene que tener un rol mucho más activo en estos distintos establecimientos. En el caso particular, en este último tiempo me ha tocado atender a distancia las problemáticas que tienen muchos de ellos. Entonces, a través de correos me van enviando fotos, me van enviando el detalle de la historia para ver qué cosas hacer en el lugar y tratar de movernos lo menos posible desde allí. Entonces, son formas distintas de estar presentes y me imagino en el trabajo. Que no ha sido fácil tampoco. Y quiero hacerle una pregunta porque nos queda muy poco tiempo, a pesar que ha pasado volando el tiempo y nos encantaría seguir conversando. Pero ¿qué pasa? Tengo entendido que incluso podría ser afectado, y le voy a hacer 2 preguntas en una. Hay que tener muy en cuenta lo que es la polifarmacia, y quiero que me lo explique, porque estuve viendo un reportaje que es fundamental acá con los adultos mayores. Y lo otro, para quienes, adultos mayores que están solos, incluso en pareja, que habitualmente se contienen entre los dos, o familias, tengan cuidado cuando un adulto mayor se encuentra desorientado, porque no necesariamente presentan fiebre. No sé si me puede explicar las 2 situaciones. A ver, la polifarmacia significa aquella persona que toma más de 5 medicamentos y evidentemente es una medida de fragilidad y de deterioro. Si alguien necesariamente tiene que, para estar bien, tomar muchos más medicamentos. Y en estos momentos de pandemia o de enfermedades infectocontagiosas o de los cuadros virales de invierno, hay que reducir el número de medicamentos a lo estrictamente necesario, ¿ya? ¿Por qué? Porque los medicamentos tienen un efecto que es el que buscamos, pero también tiene efectos colaterales. Entonces, cuando hay más medicamentos en uso, pueden haber más interacciones, ¿cierto? Y pueden afectar la respuesta. Por ejemplo, es importante entonces el no automedicarse en esta oportunidad, en especial para los mayores, porque no olvidemos del ibuprofeno y todo lo que ha salido a hablar al respecto del COVID-19. Exactamente. En estos momentos, si tengo algún malestar, con suerte,
tomar paracetamol y nada más. Y recurrir a todas las ayudas, si quiero tomar una agüita de hierba, si quiero tomar algún medicamento homeopático o natural, por así decirlo, es mejor que estar tomando algún medicamento que eventualmente puede provocar alguna reacción o contrarreacción, ¿cierto? Y por eso es importante que las personas supervisen muy bien cuál es el medicamento que está tomando. Y evidentemente las personas tienen que ser tratadas y cuidadas de esa manera. Entonces es importante, porque además una de las manifestaciones de cuando la persona no está bien hidratada, por ejemplo, o está haciendo una infección, o está haciendo algo distinto a lo habitual, incluso el estar confinado dentro de un área y no salir, por ejemplo, es la manifestación como cuadros de confusión, en que se altera el ritmo de sueño, ¿cierto? Se ponen a veces más enojones, más peleadores, que cambia la actitud normal, ¿ya? Es un adulto mayor que frente a los estresores del medio empieza a manifestarse distinto. Entonces, ojo, porque eso revela que hay algo de fondo que está pasando. Entonces, no es una situación puntual. Tengo que buscar cuál es la causa y descartar allí siempre infecciones, las más evidentes, las infecciones urinarias, las infecciones digestivas, las infecciones respiratorias. Entonces, por eso es importante que la persona que cuida conozca a su adulto mayor. ¿Quién mejor que el que convive con él sabe? No, si se pone así porque normalmente está resfriado, porque estuvo de mal genio, porque hubo problemas en la casa y por eso se está comportando así, ¿ya? Y descartar las enfermedades. Entonces, el rol del cuidador aquí, o del adulto mayor responsable ese adulto mayor es muy, muy importante. Y esa es la persona que tiene que estar en comunicación con el sistema social y con el sistema de salud para ir monitoreando qué es lo que se puede hacer. Exacto. ¿Ya? Uno a veces habla con el adulto mayor, pero no siempre revela todo. Y acá, en la atención del adulto mayor, es muy importante el rol de ese cuidador. Nosotros queremos agradecerle, lamentablemente por tiempo nos quedaron muchas preguntas, pero yo me imagino que va a existir otra oportunidad en algún otro de los programas de Pingüino Multimedia para poder aclarar. Ya nos quedaron varias preguntas de la influenza, entre otras cosas, cómo poder atacarlas, porque la verdad que esta es la idea de entregar los mensajes y hacerlo más cercano, de un retruco que la gente se asienta con la compañía y también despejar algunas dudas, poder aportar con buenos consejos. Doctor, queremos agradecerle y me imagino que usted también quiere entregarle el mensaje a la gente que se quede en casa y que cuidemos a los mayores, y especialmente hay muchos mayores que se encuentran solos, cuidándose. Exactamente, esta es la ocasión. Yo le agradezco a ustedes la oportunidad, porque normalmente uno habla paciente a paciente, pero la posibilidad a través de la que ofrece hoy día Pingüino Multimedia justamente es un efecto multiplicador. Primera cosa, que acatemos las medidas de cuidado, de autocuidado. Todo lo que podamos hacer nosotros por nosotros mismos y por nuestra familia es muy, muy esencial. Nadie cuida mejor a los nuestros que nosotros mismos. Y hagámonos responsables de que todos tenemos un rol en esta pandemia. No hay nadie que no pueda decir yo no tengo nada que hacer y son otros los que tienen que preocuparse. Todos tenemos algo que hacer hoy día para el bienestar de nuestra comunidad. Sí. Y solos no vamos a lograr nada. Juntos vamos a lograr mucho. Así que gracias a ustedes y siempre disponible para poder conversar de esto o más temas. Muchas gracias. Varios temas ahí pendientes. No nos olvidemos que también es parte del CORE, el doctor Ramón Lobos. Muchas gracias, que esté muy bien y a cuidarse. Como siempre, un gran abrazo a la primera línea de parte de todo Pingüino Multimedia. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Chao, chao. Gracias. Un gran abrazo y un beso para el doctor, y no solamente para él, para todos quienes son sus pacientes. No olvidemos cuidarnos, en especial porque tenemos que cuidar a nuestros mayores, tomar la conciencia, y donde muchos de ellos no existe una red de apoyo. Ahora nos vamos a ir al primer bloque y a la vuelta hablaremos de nutrición. ¿Cómo podemos abordar lo que es la cuarentena en conjunto con la nutrición? ¿Qué es lo que nos pasa? La ansiedad y entre otras cosas. Estaremos hablando con Patricia Vera. Ella es nutricionista y máster en intervención multidisciplinada para trastornos de conducta alimentaria y trastornos de la personalidad. Ya regresamos. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. El cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Farmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. 7 Caniche, una nueva alternativa en Punta Arenas. . 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
Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Farmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. 7 Caniche, una nueva alternativa en Punta Arenas. Ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque y vamos a hablar de algo tan importante. Amigas y amigos, seguramente a ustedes igual les pasan, a mí igual me está pasando. ¿Cómo alimentarnos en esta cuarentena? Usted sabe que en el periodo de confinamiento, lamentablemente, podemos generar algún tipo de desórdenes. Hablan de ciertos alimentos que son más beneficiosos para nuestra salud, para reforzar el lado inmune, pero lo más importante, ¿cómo hacerlo? Cuando hoy en día la dinámica está prácticamente puertas adentro. Vamos a hablar con la nutricionista el día de hoy, Patricia Vera. Ella es máster en intervención multidisciplinar para trastornos de la conducta alimentaria y trastornos de la personalidad, nutricionista. ¿Cómo está? Muy buenos gustos, Patricia. Muy buenas noches. Hola, Paola, ¿cómo estás tú? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por recibirnos a esta hora. Sabemos que igual está trabajando y de forma como hoy en día todos lo estamos haciendo, es una forma de teletrabajo, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Cómo ha sido para usted? Mira, no es algo muy cómodo, pero tenemos que hacerlo. Pero yo creo que debe ser una forma más cercana con los pacientes, ¿ah? Porque te ven tu realidad, de repente estoy atendiendo pacientes y hay algún niño por ahí revoloteando. Por esa parte, bien, pero la gente lo comprende. Y yo creo que es así. En el fondo, sí. Esto igual nos ha servido para darnos cuenta que detrás de cualquier oficio, profesión, nunca deja de ser uno el humano, la persona que está y que tiene obviamente estas diferentes responsabilidades, como usted mencionaba, los niños, se escucha. Así que si pasa, no es fácil porque uno está preocupado también de las cosas, ¿no? Si aparecen por ahí, no hay problema. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de algo tan importante que es la alimentación y la nutrición en cuarentena. No deja de ser, ya que sabemos que creo que diferentes familias y también individuos abordan la alimentación de una forma distinta. ¿Cuáles han sido las mayores consultas que han llegado, Patricia, en tu área? Mira, mayormente hay varios pacientes que estábamos todos en tratamiento. Es complejo la continuidad de ciertos tratamientos porque uno se tiene que adaptar a las circunstancias que estamos viviendo. Exacto. ¿Ya? Y la gente se preocupa mayormente del desorden que ha provocado esto a nivel familiar, a nivel rutinario. Mayormente lo que quiere la gente es tratar de ordenar dentro del desorden que se provocó. Y es posible ordenarse, porque a ver, hablemos de esta alimentación y nutrición, pero estas emociones, también las emociones, cómo poder manejar la ansiedad. Y no sé si pasa algo particular con el chileno, pero en especial en Magallanes somos buenos para comer. ¿Cómo poder manejar la ansiedad con este manejo con las emociones? Y en una situación que yo me imagino que todos pasamos por diferentes etapas, porque a lo mejor hay personas que tienen... Sí, efectivamente, un familiar que están enfermos de COVID, que tienen que mantener 100% una cuarentena, hay otros que son adultos mayores y así, hay niños, me imagino que hay diferentes dinámicas y diferentes emociones dependiendo del individuo. Mira, nadie está ajeno en realidad a la preocupación que provoca lo que está ocurriendo y a la incertidumbre también que provoca, ¿ya? A nivel familiar, obviamente, unos pueden estar más preocupados que otros. Lo importante del manejo de la ansiedad en realidad es tratar tampoco de desordenar la alimentación en sí para que lo podamos, de alguna forma no se nos va a mezclar ansiedad con desorden, es decir, con hambre. ¿Ya? Lo que genera todo este desbalance o esto que está ocurriendo, de alguna forma, si es que nosotros nos empezamos a saltar su comida o nos desordenamos, va a ocurrir que nos vamos a confundir con ansiedad. Tal vez una forma positiva de ver las cosas, ¿ya? ¿Positiva en qué aspecto? Tratar de sacar ventaja de esto, aprovecharnos de las circunstancias, ¿entiendes? Entonces, verlo desde el punto de vista positivo, no nos habían dado la oportunidad de poder estar
de esta forma en casa. Si bien es un poco obligado, no era la forma, pero sí es importante que nosotros podríamos sacar, les decía, provecho en qué sentido, tal vez de manera familiar, tal vez reencontrarse con lo suyo y verlo de ese aspecto. Porque si lo vamos a ver todo el aspecto tan negro y oscuro, y vemos lo malo de esto, obviamente nos va a provocar angustia. Pero sí, porque tú nos aconsejas a llevarlo a algo positivo, ¿no es cierto? Pero me imagino que igual hay personas que tienen ciertos tipos de desórdenes, porque deben tener ciertas personalidades o también porque sufren de ciertas ansiedades. Y cómo hoy en día estos desórdenes de alimentación, y no podemos dejar de mencionar también los atracones que pueden existir. ¿Qué nos aconsejas cómo hacerlo? Porque a lo mejor en una familia de 5 personas todas actúan de una forma distinta. Claro, porque no estamos viendo la realidad de que en este minuto estamos toda la familia haciendo las comidas que corresponden durante el día. En la habitualidad, en realidad, lo que uno hace es comer, no sé, algunos almuerzan en casa, otros no, ¿ya? Evitar atracones, ¿de qué forma? Ordenando. Uno tiene que programar la alimentación durante el día, tal vez no ser tan rígido ni estructurado, pero sí con ciertos hábitos que puedan mantener el orden y no provocar el hambre en sí. A ver, por ejemplo, la técnica. Tener un horario correspondiente, ¿sería bueno hoy en día mantener un horario, hacer una estructura de lo que vamos a comer en casa, de qué alimentos voy a favorecer más unos que los otros? Recordemos que hoy en día tampoco tenemos una gran variedad de alimentos, en especial cuando estamos en cuarentena. Vamos a comprar lo que tenemos a la mano o sea, evitamos salir a comprar o una persona de la familia va a comprar. Tal vez lo que tenemos que hacer es adecuarnos a lo que tenemos, ¿ya? Ordenar de cierta forma, prever lo que viene, o sea, estamos viendo que vamos a programar, hacer una programación tal vez semanal, ojalá que fuera quincenal, cosa de salir lo menos posible, y de esta forma también a la vez ordenar, también lo podemos ver de un punto de vista económico. Exacto. No nos habíamos visto que teníamos la posibilidad de hacer esto, de hacer también economía en casa y a la vez programar la alimentación de tal forma de hacerla equilibrada. Mire, Patricia, porque cuando hablamos de estos cambios de horario que pueden existir, es importante que porque se habla, a lo mejor hoy en día hay muchos que nos pueden estar pensando, que nos pueden estar viendo, e incluso hasta a uno le ha pasado, que uno consume productos o está haciendo qué hacer en la cocina, cocinando un poquito más rico, y uno comienza a pensar ya en esta balanza, en esta pesa que va a aumentar. ¿Es bueno a lo mejor sacarse esa carga emocional que decir, sabes que estoy comiendo un poquito más, voy a subir un poquito más de peso? ¿Es bueno sacarla o es buena visualizarlo, que así va a ser? Es bueno preocuparse sin ser extremista. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos puede llevar a una señora ansiedad. Claro, porque lo que no puedes es despreocuparte del tema, ¿ya? Pero tampoco provocar una ansiedad o exagerar el tema. ¿Ya? Entonces, no es el minuto de hacer dieta. Ya se lo he dicho a todos mis pacientes. Lamentablemente con la mayoría de los pacientes estábamos en un proceso de baja de peso. En la situación que nos encontramos no se puede. No se puede, ¿por qué? Porque una baja de peso te pide restricción de alguna forma. Porque uno también se pone ansioso y quiere una baja medianamente rápida, no quiere 1 kilo por mes, ¿me entiendes? Por lo tanto, en base a eso tú quieres hacer restricción, tienes que hacer restricción para lograr. Pero en este minuto, en lo que estamos, no se puede, porque también tenemos que cuidar nuestro sistema inmunológico, por así decirlo. Nosotros tenemos que estar fuertes por si en algún minuto este virus podría atacarnos. Entonces, para que tu cuerpo pueda defenderse de forma adecuada. Y quiero llegar a ese punto, y yo creo que va a servir harto, porque hoy en día cuando hablamos de estar fuerte, de poder defendernos en caso de que si nos contagiáramos, y no solamente del COVID-19, incluso de enfermedades respiratorias, se habla mucho de ciertos alimentos. ¿Qué tan cierto es que si yo consumo, y se lo pregunto en su línea como profesional nutricionista, vitamina C, los famosos kiwis, manzanas, brócoli, espinaca, entre otros productos, o incluso de la vitamina D? Cuéntanos un poco cuáles son los productos que efectivamente me pueden servir más unos que el otro, o incluso lo que se habla de los probióticos, y que sabemos que hay marcas comerciales que hablan de ciertos probióticos y que si uno iba a las góndolas del supermercado estaban totalmente, no existían, o las naranjas se fueron a la alza por la vitamina C. Claro. Mira, tenemos que partir en realidad de la base que uno ojalá hubiese tenido una alimentación equilibrada. Ya, la alimentación es la base de la salud. Si tú careces de ciertos nutrientes, vas a estar más propenso a ciertas enfermedades. Por lo tanto, el equilibrio y la variedad va a hacer que tú, de alguna forma, tu sistema inmunológico te pueda proteger.
El problema está que en nuestra rutina que teníamos habitual, tampoco hacíamos ese equilibrio en el diario vivir. ¿Ya? Nosotros no hacíamos las 2 veces a la semana las legumbres o las 2 veces a la semana los pescados, ¿me entiendes? No equilibrábamos y no poníamos la variedad como corresponde. Y por eso te decía, en este minuto tal vez es el momento de hacerlo. Ahora, si nosotros mantenemos una alimentación equilibrada y variada, por sí solo se da el aporte nutricional que cada persona necesita, según la entonces cantidad si yo, de por porciones ejemplo, que uno tiene. compro 3 kilos de naranja, que están, claro. y que yo no sé si fue también por esto que se habla de la vitamina C, que lamentablemente Sí, claro. se ha elevado lo que son los precios de los kiwis, de la naranja, entre otros productos. Si yo consumo todos los días a mis hijos, les doy 5 naranjas, 5 kiwis, no quiere decir que van a absorber o que van a estar inmunes, No. porque tengo entendido que esto es con tiempo hacia atrás, no es retroactivo, tiene que ser hacia atrás, a lo mejor lo que yo vaya alimentándome, no es que yo comience a consumir hoy día y voy a mantener cierta cantidad de vitamina C en mi cuerpo y lo que mi cuerpo no necesite, tengo entendido que lo elimina. Lo elimina. En el caso de la vitamina C, lo que tú absorbes de más se va a eliminar, porque el cuerpo es muy sabio, muy inteligente, te quiere equilibrar, por lo tanto no sacas nada de darle 5 naranjas al niño. Por eso te digo que en la variedad y el equilibrio son ambas cosas que se conjugan para tener un buen sistema inmune. Claro, existen reforzantes. Tú puedes consumir una vitamina extra en forma de cápsula y no es malo, pero cuando tu alimentación no está cumpliendo con los alimentos, con la cantidad que debiera, ahí tú recién lo que haces es aportar un poco desde afuera, de otra forma. Ya. Pero no es malo, no quiere decir que no es malo. Hablamos de los niños, el hábito de los niños, ¿qué pasa con los niños? Le voy a hacer varias preguntas en una, Nutri, porque la verdad que, los niños, ¿qué pasa con ellos? Hoy en día están de vacaciones, pero han tenido clases también de forma remota, a través del computador. Estamos trabajando en casa algunos, y comer frente a los equipos, comer frente al teletrabajo. ¿Qué pasa con los niños? Los horarios de los niños, cuéntenos cómo hacerlo, e incluso los de los adultos igual. ¿Cuándo es adecuado y no adecuado para generar esta conciencia de que estás comiendo? Porque tengo entendido que el cerebro en conjunto con la alimentación son fundamentales. Mira, bajo mi punto de vista y como mamá, creo que los niños en este minuto tenemos que protegerlos más emocionalmente y obviamente físicamente a través de la alimentación. Pero esa parte emocional también lo va a generar el aspecto de normalidad que tenemos en casa, ¿ya? Entonces, si los niños tenían una rutina, un desayuno, un almuerzo, una once y una cena, tratar de seguir y continuar de la misma forma, que esto no provoque en él un estrés innecesario, porque la idea es que es como, no es mantenerlo dentro de una burbuja, pero adecuado a la edad para que lo puedan entender, y así la alimentación se vaya ordenando a medida que uno también le vaya ordenando el día. Tú me hablabas de las pantallas, o sea, si el niño está estudiando, por supuesto que el niño no tiene que estar comiendo y estudiando a la vez. Por eso uno tiene, tal como en el colegio, el niño tomaba desayuno y se iba al colegio, es lo mismo, generar también un horario de estudio. De esa forma tú le haces una rutina o un hábito al niño y ve que su vida está siendo ordenada también. Exacto, o sea, no solamente los niños, sino que en general en la casa es bueno. Usted mencionó mencionaste que sería bueno porque hoy en día vimos y hoy día lamentablemente se dio a conocer que seguíamos en una cuarentena más en nuestra ciudad. Claro. Y donde se nos avisa, inmediatamente vemos que hay filas en diferentes supermercados, locales donde venden abarrotes. Es bueno ir con lista para no poder a lo mejor acaparar todo, cuidando la economía de cada una de las familias, y lo otro, ir con una lista precisa para saber qué voy a consumir, porque a veces vemos que se está consumiendo muchos carbohidratos y no olvidarnos de la obesidad que existe en Magallanes, pero en especial de los daños que podrían generar el día de mañana, cuando hoy en día el consumo, sabemos que el carbohidrato podría afectar directamente hacia una diabetes. Cuéntanos al respecto de eso, qué es bueno y qué consejos nos entregarías. Mira, con respecto a la programación es lo fundamental. Tal vez no es malo programar un menú donde tú puedas equilibrar, ¿cierto?, los alimentos que necesitas durante la semana. Por eso te nombraba un poco lo que es pescado, legumbres, ese tipo de cosas. Si bien no se puede hacer a la perfección, porque en un almacén tú no vas a encontrar todo lo que quieras y tampoco vas a encontrar las marcas que tú estabas acostumbrado a consumir. Pero la programación va a ser de alguna forma que genere el orden, y ese orden también te lleve a la economía, ¿ya? Una programación con respecto a tu familia, los gustos de tu familia, y asimismo también programar las comidas como poco saludables, por así decirlo. Si tú vas a planificar la tarde de hot dog o de completo, bueno, lo programas y así también haces, bueno, el gasto que corresponde, pero también no desordenas la alimentación, porque tú vas a programar entonces este desorden.
Ya. El agua, ¿qué pasa con el agua? Porque siempre se ha hablado del agua, nosotros estuvimos conversando cuando se ha hablado de las dietas, el mal uso también de las dietas y esta famosa dieta que se utiliza. Pero, ¿qué rol cumple el agua en esta cuarentena? Mira, la hidratación es importantísimo. Si en algún momento nosotros nos vemos afectados por alguna enfermedad, es la que nos va a cuidar en realidad. Por lo tanto, es bueno programar también la cantidad de agua. Tal vez para motivarse, uno pone un jarrito, no sé, de 1 litro y yo me voy a tomar esto durante el día, ¿ya? Lo importante es no asumir un sacrificio. Cuando tú tomas como quieres adquirir un hábito, pero comienzas con un sacrificio, no se va a transformar nunca en hábito. Por lo tanto, de alguna forma tienes que encontrarle una forma atractiva a esa toma de agua. Tal vez le vas a poner unas rodajas de limón, no sé, unas gotitas de limón o de naranja, de pepino, que sea, como te digo, atractivo tanto para el adulto como para los niños. Entonces, Patricia, ¿qué consejos nos daría en general para la ciudadanía a esta hora? La verdad que el día de hoy hablamos bastante macro y una de las cosas que me gustó durante la entrevista que dijiste, hay que sacarle el lado positivo. La verdad que hemos visto a lo mejor que esos platos estén un poquito más coloridos, que también muchas personas... es momento de a lo mejor perdonarse en el sentido con la cocina. Hay muchas personas que igual tienen este rechazo por la comida o una culpa que se siente y yo creo que es momento, igual como tú mencionas, a lo mejor de buscarle el lado más positivo que negativo y más allá de preocuparnos de la balanza, primero preocuparnos de estar sanos, de preocuparnos de alimentarnos con conciencia. ¿Qué consejo nos entregarías en general? Lo que tú decías en realidad en este minuto yo creo que es el minuto de unirnos, de aprovechar este espacio con la familia, de hacer aquellas cosas que no nos habíamos tomado el tiempo, en realidad de verlo desde un punto de vista. Mira, esto tiene que tener un antes y un después, ¿ya? Para cada uno de forma individual. Si bien todos somos distintos, la enseñanza que nos va a entregar esto yo creo que tiene que ver en realidad por llegar a ser mejor personas, en todo sentido. Y una de esas cosas también es el autocuidado, de ser felices, eso. Y el autocuidado viene a raíz de estar cómodo con uno. Cuando uno está cómodo con uno, se dan muchas cosas. Yo sé que pueden haber personas que quieran, mamás, papás o incluso alguien que quiera consultar, porque no es menor. Tú mencionabas que estabas con pacientes que quieren bajar de peso y obviamente eso también es una incertidumbre, cómo manejarlo. Hoy en día estamos con toda la dinámica familiar. Hay niños que incluso sus mamás les cuidan bastante equilibrada la alimentación por ciertas patologías asociadas o incluso adultos mayores. ¿Cómo poder ubicarte, Patricia, como nutricionista? Mira, están las redes sociales, Patricia Vera Nutricionista, en Facebook. En Instagram, Patricia Vera Nutri. Tengo mi teléfono personal que también a todos mis pacientes se los entrego porque siempre tienen sus dudas y para que les vaya bien yo les entrego todo mi celular. Y este es el 967-27-1840. Perfecto. ¿Ya? Y siempre a través de la revista Salud y Buena Vida estoy siempre con todos los consejos como una columna mensual. Ah, ya. Entonces ahí poder ubicarte a través de las redes sociales. Yo la verdad que tengo que decir que cuando vi las redes sociales de la nutricionista me quedé porque empecé a ver cosas ricas también. Si comer sano no significa que uno tenga que comer solamente lechuguita, productos verdes. También uno puede equilibrar un poquito. De eso se trata. Ya, de eso la alimentación es un placer. Ya. Y la idea es pasarlo bien. Ahora, ¿qué pasa con los alimentos? Se lo quiero preguntar. Se ha hablado mucho, y yo no sé si usted tiene el conocimiento al respecto de esto, y hay diferentes estudios de ciertos alimentos que incluso salen hablando a través de las redes sociales, diferentes nutriólogos o nutricionistas, o incluso en general, de ciertos alimentos que son compatibles como para poder fortalecer nuestro lado inmune y que serían buenos para combatir el COVID-19. ¿Por qué se lo pregunto? Porque muchas veces hoy en día las redes sociales, Facebook, Instagram o Google, lamentablemente, tú dices, tal alimento y se comienza ya a viralizar y a ser bastante popular. Sí, claro. ¿Existen algunos alimentos, ya sea frutas, verduras, proteínas o carbohidratos que puedan combatir el COVID-19 o está totalmente descartado que nos ayude a poder combatirlo? Mira, te podría decir que todo lo que dicen las redes sociales uno tiene que ponerle su grado de duda, ¿ya? Que es importante, como te decía, comer de forma equilibrada. No va a haber ningún alimento mágico que va a evitar que tú no te enfermes. Perfecto. ¿Ya? Ahora, el virus también es muy reciente, por lo tanto, mayormente estudios no van a haber en este minuto. Ya.
O sea, a tener una dieta equilibrada. Y yo le pregunté hace un ratito atrás los probióticos. ¿Son efectivos los probióticos? ¿Qué hacen? Porque la verdad que existen ciertas marcas comerciales de probióticos, pero también existen muchos probióticos. Hoy en día se está dando, la verdad que, y yo creo que usted lo sabe como nutricionista, varias cosas de moda. Lo que es ser vegano, a lo que a lo mejor consumir ciertos productos, ser vegetariano, entre otras cosas. Pero hay, y en ese intento, muchos productos que salen que uno los hace en la casa, como incluso los famosos pajaritos de yogur o kefir, que yo soy una de ellas que también los tengo. Entonces, le quiero preguntar eso. ¿Qué aportan los probióticos si efectivamente se ayudan en el lado inmunológico, de estar más inmune a una enfermedad respiratoria? Claro, son aquellos alimentos que nos aportan mayores defensas, y esos alimentos, por ejemplo, que como tú decías, el yogur o algunas leches que lo puedan contener, es muy bueno consumirlos, ¿ya? Generalmente se dan por aumentar las floras intestinales, ¿ya? Entonces en este minuto no es malo. Y lo que tú me decías con respecto al yogur de pajarito, todo súper bueno. Aparte que es la forma más antigua de consumir probióticos, que se conoce. Entonces, yo quiero agradecer, Patricia, porque la verdad que hoy nos estamos preocupando. Yo sé que hoy día los magallánicos somos buenos para comer. La verdad que a lo mejor nuestra dinámica familiar sucede en eso. Y hoy en día, bueno, permitirnos, pero también como tú mencionabas, a alimentarnos con equilibrio dentro de las probabilidades y las posibilidades económicas que cada familia tiene. Claro. Y no es momento para dietas, ¿no es cierto? No es momento para dieta, déjense de sufrir por las dietas. Perfecto. En otra oportunidad vamos a hablar de eso, porque no es menor también hablar de personas que han tenido algún tipo de trastornos alimentarios, como las alergias o incluso la anorexia o la bulimia, o personas que han estado o que pasan por una intervención y que pasan por este proceso de la cuarentena. No debe ser fácil en estos diferentes casos. Claro, emocionalmente no es para nadie fácil, por lo tanto, si ya hay una patología de base, ya sea un trastorno de alimentación, no mejora el panorama en realidad. Para nadie va a ser normal, no va a ser fácil el proceso y perjudica un poquito más, puede ser. O sea, hay que, en ese aspecto, yo creo que es importante buscar el apoyo con quienes correspondan, tratar de no perder la continuidad con ciertos tratamientos. Yo sé que es difícil, pero en realidad los profesionales están como trabajando de esta forma para que las personas no pierdan su continuidad en el tratamiento, como te decía, sobre todo, como tú me dices, la gente con trastornos de alimentación. Y por último, Patricia, a lo mejor, mi pregunta es, ¿van de la mano las personas que necesitan algún tipo de ayuda por diferentes patologías que puedan tener en el lado psicoemocional, psicológico, junto con la nutricionista, tienen que ir de la mano en ciertas oportunidades? Bajo mi punto de vista, cualquier persona que quiera hacer algún tipo de intervención y no está cómodo consigo, generalmente emocionalmente están afectados. Entonces, idealmente debería ser con ambos profesionales la ayuda. Y si es que también con un psiquiatra y con el médico, por supuesto. Patricia. O sea, lo ideal siempre, cualquier persona con algún trastorno de alimentación, ya sea por exceso o por restricción, se haga un tratamiento de forma multidisciplinaria. Y después de este confinamiento, ¿podrían existir personas que sufran a lo mejor de algún trastorno y que a través de la ansiedad, el temor, el miedo o el pánico, a lo mejor lo reflejen con la comida el día de mañana? Sí, claro, está la posibilidad. Está la posibilidad porque lo que se vive es nuevo. No sabemos cómo vamos a responder. Cada uno de nosotros somos personas individuales con diferentes características. Patricia, quiero darte un gran abrazo a la distancia. Gracias. Muchas gracias, porque yo sé que estás en tu hogar con esta videollamada y donde están tus hijos también, y obviamente haciendo y ejerciendo y dando la contención a tus pacientes, pero también de forma particular ahí pueden la gente ubicarte a través de las redes sociales, que es Patricia Vera, que da muy buenas recetas igual. Así que muchas gracias. Gracias a ti, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Qué importante es la alimentación, no solamente porque a lo mejor nos nutre, nos alimenta, sino que en muchas oportunidades, amigas y amigos, es compartir con la familia. Lo importante es alimentarnos de una forma en conjunta. A lo mejor nuestra mesa puede ser muy pequeña y bastante simbólica, en el sentido que cada uno se alimenta con las posibilidades que tiene económicamente, pero además pueden ser 2, 4, 5, pero lo importante que es reunir a la familia ante un alimento
como se ha dado siempre. Yo creo que eso es lo importante, cuando se da con amor, con cariño, es fundamental. Y si obviamente usted necesita algún tipo de ayuda, súper bueno en las redes sociales, porque en muchas oportunidades hay una contención de forma gratuita. Nos vamos ahora porque yo quiero todas esas sociales de la cocina, de haciendo deporte, qué importante, algunos dicen mezclar lo que es la nutrición con el deporte y obviamente cómo usted vive su cuarentena, cómo vive lo que es este periodo de confinamiento. Usted puede enviarnos sus imágenes, no solamente con los niños, sino con su mascota, con su familia, algún quehacer doméstico o algún quehacer, alguna manualidad o algo que usted haya encontrado en esta cuarentena. Le pedimos que si usted quiere ser parte de sociales, pueda enviarlo a jnieves@elpingüino.com con sus nombres respectivos de izquierda a derecha y recuerda, #Magallanes, quédate en casa. Te invitamos a ti, querido televidente, a ser parte de Pingüino Multimedia con tus sociales. ¿Cómo vives tú la cuarentena? Bueno, queremos agradecerle, a esta hora nos alargamos un poquito porque ahí estábamos en contacto con el doctor Ramón Lobos en conjunto con Patricia Vera, nuestra nutricionista, y como siempre entregándole consejos y hablando muy cercano con ellos, con quienes quieren ser parte de nuestra entrevista y entregarles consejitos a usted. Así que muchas gracias, de una forma distinta el programa Retruco, pero como siempre muy cerca a cada uno de nuestros televidentes. Un gran abrazo y nos volvemos a encontrar en una próxima versión del programa Retruco. Para mí también es distinto, para usted también, pero lo más importante, quédate en casa, cuida a tus seres queridos, cuida tu entorno, porque juntos no me cabe la menor duda que vamos a salir de esta. Un gran abrazo de todo el equipo de Retruco. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Farmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. 7 Caniche, una nueva alternativa en Punta Arenas. Presentó Retruco.